Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización, en nombre mío y de INCIBE, por supuesto, por invitarnos a participar en este congreso en el que yo además voy a aprender, y también espero que vosotros os quedéis con algún posillo de lo poco que voy a poder enseñaros o explicaros en estos 30, 35 o quizás 40 minutos si no me llama la atención. Vale, lo primero que me he encontrado al acceder al evento es, al hablar con varias personas, que bueno, que vosotros os dedicáis, permitidme que os tutee, por favor, que vosotros os dedicáis sobre todo al tema de la telefonía o sois operadores móviles virtuales y demás. Vale, voy a haceros una pequeña prueba, que un minuto, sacad vuestros móviles, seguro que todos tenéis móvil, ¿verdad? Por favor, sacad vuestro móvil, sin miedo, así además despejamos un poco el sopor que generan las comidas, por lo menos a mí, cuando estoy sentado en la silla después de comer. ¿Tenéis vuestro móvil a mano? No los veo. Mira que en los conciertos hacen así, pero aquí no os los veo. Vale, fenomenal. Se lo vais a pasar inmediatamente al que tenéis a la izquierda o a la derecha y con el que se quede sin móvil le hacéis switch y lo cambiáis. ¿Vale? Lo tenéis ya más o menos, esto va a ser muy rápido. ¿De acuerdo? Lo tenéis. Vale, ahora todos intentar desbloquear el móvil que tenéis en la mano. Intentar desbloquearlo, ahora en 2 minutos, claro. Cuidado con los que tengan el iOS y los 10 intentos, aunque luego hay un sistema de temporización que... ¿Vale? ¿Cuántos habéis conseguido desbloquear el smartphone? ¿Ninguno ha podido desbloquear el smartphone de nadie? ¿1? ¿2? ¿3? Vale, con eso me llega. ¿Qué es lo que os quería decir con esto? ¿Qué prueba quería demostrar? Bueno, al principio me dijeron que eres casi todo personal de operadoras móviles virtuales o similar, perdonadme la concretitud de lo que estoy diciendo, y que de ciberseguridad no sabíais demasiado. ¿Vale? Prueba de ello es que quizás sabéis más de lo que os parece, porque solo ha aparecido 4 o 5 personas que no tenían bloqueado el móvil. ¿Vale? Esto simplemente es una prueba, una pequeña tontería, y vamos a empezar con las exposiciones. Os voy a comentar un poco qué es INCIBE para todos aquellos que no lo sepan, 2 diapositivas simplemente. Al final, INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Algunos de vosotros, si nos seguís la pista, recordaréis que antes éramos INTECO, teníamos 3 líneas de actuación, que era gestión de incidentes de seguridad, accesibilidad en el software, para aquellas personas que tenían alguna dificultad con el acceso a la tecnología pudieran utilizarlo, y el desarrollo seguro de software. En el 2012 pasamos a dedicarnos exclusivamente a la parte ciber, ¿vale? Y en 2014 nos cambiaron el nombre. De Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación pasamos a ser Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿De acuerdo? Somos la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y la confianza digital. ¿De acuerdo? Y cuando entre en vigor la transposición de la directiva NIS en en España, vamos a tener las competencias que esa directiva nos va a indicar. ¿De acuerdo? Que básicamente es que vamos a ser el centro de respuesta a incidentes para ciudadanos, empresas privadas y cualquier otra dentro de ese ámbito. ¿Cuáles son las 3 patas del Instituto Nacional de Ciberseguridad? Bueno, principalmente los servicios de ciberseguridad orientados a diferentes ámbitos, como son ciudadanos, empresas, sobre todo pymes, micropymes y autónomos, ¿de acuerdo? Toda la parte de tecnologías de ciberseguridad para la lucha contra el ciberdelito, el cibercrimen y demás, el desarrollo de herramientas de detección para ciberdelitos, y luego, por supuesto, una parte muy importante que es el desarrollo de la industria, la identificación del talento y la investigación y desarrollo para generar una especie de caldo de cultivo que sirva para que todas esas empresas que existen en España, que son emprendedoras y que están relacionadas con proyectos de ciberseguridad, puedan impulsar la ciberseguridad y que haya una comunicación entre la demanda y la oferta del mercado de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Bueno, Darío dijo que él no tenía ninguna gráfica que mostrara cuántos dispositivos del Internet de las Cosas hay. Yo sí la voy a poner. Recientemente encontré esta diapositiva y vemos que tenemos 50.100 millones de dispositivos IoT conectados en el mundo. Es una aproximación, presumiblemente puede haber más o quizás pueda haber menos. ¿Cuál es uno de los problemas que encontramos con este tipo de dispositivos? La mayor parte de estos dispositivos se diseñan o se fabrican sin seguridad por defecto. ¿De acuerdo? ¿Qué es la seguridad por defecto? Es cuando un fabricante realmente implementa seguridad en ese dispositivo con el objetivo para el que ha sido diseñado. Por ejemplo, un switch o un router mejor de los que tenemos en casa, ¿vale? Que venga preconfigurado de fábrica con unos parámetros de seguridad
adecuados para que un usuario cuando lo conecte pueda sentirse seguro. Hace muchos años, seguramente conoceríais lo fácil que era acceder a un dispositivo que tenía cifrado web, un dispositivo Wi-Fi, porque las claves en función del nombre que tenía la red podía descifrarse de una manera muy sencilla. ¿Qué ocurre? Que es mucho más fácil para los fabricantes, además en términos económicos y, por supuesto, de venta del dispositivo, pues no implementar esa ciberseguridad, porque a ellos les va a costar un trabajo y luego al usuario, que es vago por naturaleza, y perdonadme, también o tampoco le gusta implementar seguridad. Imaginad, y es un ejemplo que pongo siempre y que viene un poco a colación también de hace unos cuantos años, se ponía el ejemplo del malware de la bombilla de los smartphones. Ahora hay bombillas, ¿vale?, que tú las conectas a tu wifi de casa, a tu wifi de tu oficina, y tú eres capaz de programar cuando quieres encenderlas, qué color quieres que se pongan, qué intensidad quieres a la que brille, ¿de acuerdo? Imaginad ese dispositivo que nosotros cuando lo compramos y lo queremos poner en nuestra oficina, en nuestra casa, el fabricante nos dijera, a ver, este dispositivo se puede configurar de manera segura, ¿vale? Pero tienes que la MAC, que es un numerito que viene en los dispositivos que se conectan Wi-Fi, la tienes que meter en las MAC autorizadas para conectarse a tu router. Además, no puedes utilizar el VPS, tienes que conectarlo directamente con una contraseña que tiene que tener esta robustez. Y luego, además, tienes que garantizar que hay un antivirus, una aplicación de seguridad en tu oficina para poder utilizar este elemento. ¿Qué haríais? Dirías, yo esta bombilla no la quiero, es muy difícil de configurar, necesito algo que a mí me permita enchufarlo y listo. Pues es uno de los problemas que ocurren con el tema de los IoT. ¿De acuerdo? ¿Cuál es otro de los problemas que tiene? Bueno, recursos limitados. Sobre todo esto también está relacionado mucho con el machine to machine. Antes hablando con Alfonso, él me comentaba un poco cómo va a ser vuestra línea de negocio en ese sentido, que básicamente, bueno, me puso un ejemplo de unas máquinas de vending, también de tabaco, donde se comunican con un servidor central y les informa acerca de cuánto producto queda o si se ha vaciado, en fin, una serie de cosas. Lógicamente, esos dispositivos IoT van a tener una capacidad de procesamiento limitada, con lo cual va a derivarse el procesamiento a un host remoto que, lógicamente, se comunicará con ese dispositivo de alguna manera. Si esos dispositivos IoT no les dotamos de la robustez suficiente, por ejemplo, para establecer las comunicaciones seguras o el uso de certificados o cualquier otro tipo de protocolo que garantice la seguridad, pero que seguramente vuelva complejo su desarrollo, vamos a tener un filón de vulnerabilidades en los próximos años. Yo antes, hablando con Alfonso, le vaticinaba un poco, digo, esto va a ocurrir como lo que nos ha ocurrido con todos los temas de PLCs y dispositivos punto a punto, porque el machine to machine no deja de ser comunicaciones punto a punto que hay en las infraestructuras críticas, ¿vale?, potabilizadoras, centrales nucleares y demás, que estaban comunicadas con protocolos no seguros. ¿De acuerdo? Los investigadores han tenido varios años donde han podido analizar esos protocolos, esos productos y esos dispositivos, ya han encontrado muchísimas vulnerabilidades. Si aquí los fabricantes no se ponen las pilas, si me permitís la expresión, va a ser un nuevo filón para los ciberdelincuentes y también, desde luego, para los investigadores. ¿Vale? Luego, además, el bajo coste que tiene los permite fabricar con un alto volumen y, por lo mismo, si no se implementa seguridad por diseño, evidentemente, van a ser bastante económicos, si no serían bastante más caros. Van a formar parte de un ecosistema complejo donde van a convivir multitud de tecnologías, servicios, aplicaciones. Hay que tener en cuenta que aunque muchos de estos elementos los manejemos a través de un host central, en otros muchos dispositivos, nuestro smartphone, que luego parte de la presentación, por cierto, como no me va a dar tiempo a hablar de todo, la he dejado con carácter didáctico para que el que le interese la pueda consultar, con recursos y demás, ¿vale? Pero no voy a explicar todo lo que está en las diapositivas. Como decía, al final lo que vamos a tener es un dispositivo móvil en muchos casos que va a ser nuestro mando a distancia o va a ser el elemento con el que vamos a poder acceder a esos dispositivos, configurarlos, parametrizarlos, consultarlos, etc. Además, también aquí entra en juego todo el tema de la información que se transmite y todos los datos. Volviendo al ejemplo de la bombilla, cuando entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, gente que había comprado una determinada bombilla, cuando accedió a la aplicación que tenían para configurar ese dispositivo, se encontró que la única opción que tenía era encenderla, apagarla y cambiar de color, cuando antes tenían la capacidad de programarla. ¿Por qué? Porque al final las empresas que recopilaban toda esa información, todos esos datos, estaban ubicadas fuera del espacio europeo
y no cumplían con el reglamento, con lo cual no podían volver a recopilar, que algunos estará preguntando, ¿y qué interés tiene que sea la luz rosa, a qué era la encendida, a qué era el apago? Bueno, pues hay gente que le interesa eso, lo mismo que hay dispositivos IoT que se instalan en los colchones para detectar si el colchón está funcionando o no. Yo no lo sé para qué es ese elemento, pero bueno, me puedo imaginar cosas muy tórridas o cosas como para ver la calidad del sueño. Cualquier cosa puede servir. ¿Vale? Luego, al final, ¿esto en qué deriva? Bueno, pues normalmente en configuración inadecuada de casi todos los dispositivos. Dejan de la mano del usuario la configuración de los mismos. ¿Vale? El usuario, ya he dicho antes, que es vago por naturaleza y muchas veces no es cuestión de si es vago o no, sino de los conocimientos que tiene relacionados con la ciberseguridad que debe aportar a ese dispositivo. Luego, comunicaciones inseguras. La mayor parte de ellos, en función, por ejemplo, hablando de un dispositivo Wi-Fi, dependerá del cifrado, eso también lo tendría que soportar el dispositivo que tenemos en nuestra red, ¿vale? Si tenemos un cifrado VPA2, que sabemos que tampoco ya es seguro porque el septiembre pasado se craqueó, pues lógicamente adolece de cierta inseguridad. Y luego, por supuesto, el software o firmware que gobierna ese dispositivo. También, hablando con Alfonso, me comentó un caso de Australia, de un hospital o varios hospitales, o la Seguridad Social de Australia, creo recordar, donde estaban utilizando unos Raspberries para medir la temperatura de los pacientes. ¿Vale? Esos Raspberries, lógicamente, tenían un servidor central donde llegaban todos los datos de la temperatura de los pacientes y, por lo tanto, esos Raspberries que no estarían con la securización adecuada fueron vulnerados por un equipo de ciberdelincuentes que fueron capaces de extraer parte de la información de la Seguridad Social australiana. ¿De acuerdo? También las aplicaciones que instalamos en nuestros mandos a distancia, en nuestros móviles, es muy importante mantenerlas actualizadas. Si contamos con una aplicación que lleva más de un año sin actualizar, es bastante probable que esa aplicación no tenga toda la seguridad adecuada. ¿Por qué? Porque los servicios, las tecnologías, las comunicaciones son muy cambiantes y no estar al día puede suponer poner en riesgo la seguridad de nuestros dispositivos y, por ende, la de la red a la que estemos conectadas. Vale. Voy a centrarme ahora en una amenaza que es muy interesante para los ciberdelincuentes, que son las botnets. ¿Vale? Para todos aquellos que no sepan lo que es una botnet no deja de ser más que una red de ordenadores que han sido infectados por un tipo de virus, un tipo de malware, y que todos esos equipos infectados van a ser capaces de ser gobernados, ¿vale?, por un centro de control. ¿Vale? Imaginad que tenemos un back office y que vamos a ser capaces de manejar remotamente pues, 500.000 de ordenadores. Antiguamente, las botnets afectaban exclusivamente, y antiguamente hablo de 2 años, ¿vale?, como el anuncio de Vodafone, afectaban exclusivamente a los equipos de sobremesa, ordenadores, PCs, ¿vale?, en sistemas basados en Windows, además. En la actualidad, los ciberdelincuentes han puesto en foco en todos los dispositivos IoT. ¿Por qué? Primero, porque hay muchísimos, porque va a haber muchísimos más y porque adolecen de muchos más problemas de seguridad que los dispositivos, o los PCs de escritorio o los ordenadores convencionales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas que van a sacar los ciberdelincuentes entre la implementación de una botnet tradicional o una botnet de IoT? Bueno, lo primero, en una botnet tradicional de ordenadores el balance coste-beneficio va a ser pobre. ¿Por qué? Principalmente porque esos ordenadores no van a estar conectados permanentemente. ¿De acuerdo? Van a estar conectados cuando nosotros los utilizamos, porque una vez que los pongamos en modo suspensión, los apaguemos, no van a estar disponibles para el ciberdelincuente. ¿De acuerdo? En el caso de los IoT, van a estar casi completamente disponibles todo el tiempo. Por ejemplo, en el año 2006, a alguien le sonará quizás, ¿a alguien le suena lo de la botnet Mirai? ¿No? Pero seguro sonarán las noticias de que tiraron Twitter, Amazon, etcétera. ¿Vale? Pues fue a través de esta botnet que se expandió a través de unos routers, unos dispositivos que estaban mal configurados de fábrica, es decir, venían con un usuario y contraseña que permitía la gestión remota. Los ciberdelincuentes se dieron cuenta de ese fallo y lo que hicieron fue modificar el firmware o el software base que venían en esos dispositivos y modificarlos para poder hacer las labores que ellos estimaban adecuadas para su línea de negocio mafiosa, ¿vale? Como era pues tirar servicios,
extorsionar a empresas para que les pagaran si no les tirarían abajo sus servidores y un largo etcétera. En la botnet tradicional también el mantenimiento es caro. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos se actualizan con mucha frecuencia. ¿Vale? Todos los meses, por lo menos, Microsoft actualiza sus sistemas operativos Windows. ¿Cuántas actualizaciones, por ejemplo, de routers domésticos habéis sufrido a lo largo de vuestra vida, por decirlo de alguna manera? ¿Alguien lo ha actualizado alguna vez? Normalmente casi. Él me indica que sí, pero vemos, igual 3 manos me ha parecido ver en toda la sala. Lógicamente, si no se actualizan, el mantenimiento cero, porque si encontramos la vulnerabilidad que podemos aprovechar, vamos a poder explotarla todo el tiempo que queramos. ¿Vale? Y luego la facilidad de creación y expansión que vamos a tener, porque hay muchos dispositivos de IoT que usan el mismo firmware, ¿vale? Lo mismo que hay muchos microondas que utilizan el mismo microsistema operativo que está en la ROM y que sirve para multitud de microondas, lo mismo ocurre con todos los dispositivos IoT, ¿vale? Puede existir un desarrollador que aplica esa aplicación para todos los dispositivos. ¿Cómo podemos proteger el IoT? Bueno, ya sabemos qué amenazas hay. Bueno, lo primero, seguridad física. Lógicamente dependerá del valor del activo. Con un análisis de riesgo podremos evaluar adecuadamente si tenemos que proteger o no. Por ejemplo, si se trata de una bombilla, lo lógico sería no instalar esa bombilla o si sabemos que tiene vulnerabilidades, a pesar de que quede muy guay en la oficina. Luego, si almacenar algún tipo de información y sobre todo si está relacionada con datos de carácter personal, imaginad lo que mencionaba antes de la toma de temperatura de los enfermos que irían asociado a un ID que también estaría macheado con un nombre en la base de datos o en el host que tuvieran, pues tendríamos que cifrarlo si operamos, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿vale? Tendríamos que cumplir el RGPD. Y luego, establecer elementos perimetrales de protección, es decir, todo lo que no pueda protegerse por el diseño del elemento, tendremos que implementar seguridad, pues, por ejemplo, dentro de un firewall, un WAF o cualquier otro elemento que proteja ese dispositivo si realmente es necesario para nuestra red. Luego, por supuesto, la protección de la información que va en tránsito, es decir, cuando se comunica desde el host hasta el servidor al que le envían los datos. Esa información debería ir completamente cifrada en función de lo crítica que sea. Es posible que el ejemplo que ponía antes de máquinas de vending no sea lo más interesante para los ciberdelincuentes, pero en otro tipo de ámbitos de actuaciones sí que lo será. En algunos casos más necesario es utilizar un túnel o una red privada virtual segura para conectar el dispositivo y luego dentro del ciclo de vida y mantenimiento tratar de actualizar el dispositivo si tiene actualizaciones y en el caso de que no tenga actualizaciones realizar algún tipo de test de seguridad sobre ese dispositivo para ver si la herramienta de análisis que utilicemos nos reporta alguna información que esté relacionada con algún tipo de fallo que pueda ser explotado. Y luego también, lógicamente, dentro del mundo de los cientos de fabricantes que existen, suscribirse a las listas de seguridad, por ejemplo, que ofrecemos desde INCIBE, que ofrecen otros proveedores, puede ser una de las soluciones que tengamos cuando sepamos que aparece una vulnerabilidad que afecta a un dispositivo IoT. Y luego, por supuesto, cuando cumpla el final de su ciclo de vida, cuando ya sepamos que no lo vamos a utilizar más o que ha quedado obsoleto, quitarlo de nuestra red. ¿Vale? Me ha ocurrido en alguna ocasión que me he encontrado sitios donde todavía, hace apenas unos meses, tienen un parque con 12.000 Windows XP. ¿Vale? Dirá, joder, Windows XP, pero si eso dejó en el 2014 mantenerse, bueno, pues al final el CISO de la empresa habrá hecho un balance de lo que cuesta poner esos 12.000 Windows XP con Windows 10, etcétera, etcétera, y lo que le cuesta, pues, o lo que le costaría un incidente, y lo ha valorado en esos términos. Con las comunicaciones punto a punto, ¿vale? O M2M o machine to machine, ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Podemos aplicar lo mismo. Lo más importante es considerar lo que es la seguridad por diseño. Es decir, en el momento que nosotros vayamos a crear un dispositivo, exigir o tratar de seleccionar aquellos dispositivos que nos den unas garantías mínimas de seguridad. Antes también hablando, alguno va a pensar, madre mía, lo que te ha dado de sí antes los 30 minutos que teníamos. Hablando también, estaban desarrollando un dispositivo que es una cerradura, donde tú acercabas el móvil
y te permitía abrir la puerta. Todavía estoy dándole vueltas a ver cómo es el proceso de seguridad, pero hay que tener mucha precaución, sobre todo cuando esos dispositivos pongan en peligro la vida humana, ¿vale? Como puede ser el secuestrar. ¿Todo el mundo conocéis lo que es el ransomware? WannaCry el año pasado, Telefónica. Sí, os suena a todos, ¿no? Bueno, pues secuestraron muchos ordenadores de Telefónica. Bueno, lo cierto es que la noticia se magnificó mucho gracias a los medios de comunicación, que vino muy bien a las empresas, pero bueno, secuestraron ordenadores, ¿no? Pues con estos dispositivos IoT y todo este avance en IoT que estamos teniendo, puede ocurrir que en efecto puedan secuestrar a una persona dentro de su propia casa, prescindiéndole de las comunicaciones, cerrándole las puertas, o incluso vamos un poco más allá, con toda la implementación tecnológica que hay en los automóviles, ahora también podrían coger a una persona que detectaran que se encuentra apartada. Imaginaos un directivo de una empresa que se aparta un poquito, le siguen desde el GPS que lo tienen pirateado y de repente lo paran allí en un paraje. ¿De acuerdo? Le cierran las puertas del coche, estoy poniéndome un poco peliculero, igual en la jungla 7 me cogen esta idea y la llevan a cabo. Pero imaginad que eso pudiera ocurrir, ¿vale? Pues viendo cómo está introduciéndose esa tecnología y la dependencia y las ventajas que nos ofrece, en un futuro muy lejano, si no se toman las medidas adecuadas, es bastante probable que nos lleguen casos de esas características. Ahora voy a ir muy rápido hablando un poco de protección móvil, ¿de acuerdo? Porque al final es el elemento que nos va a servir para conectar o con el que vamos a interactuar en la mayor parte de ocasiones con esos dispositivos IoT. ¿Vale? Si no es por el móvil, va a ser por la aplicación que tengamos en el móvil, y si no, va a ser por un back office que tengamos acceso a través del móvil o a través de cualquier otro interface por donde nosotros nos conectemos. ¿De acuerdo? Uno de los problemas que tienen los móviles, que además es uno de los puntos de entrada también para los ciberdelincuentes para realizar múltiples actividades, es el problema de fragmentación que existe en el caso de Android. ¿De acuerdo? ¿Por qué existe tanta fragmentación en Android? Bueno, pues porque Google en su día tuvo una idea feliz, que no está mal, ¿vale? Que quería tener la máxima expansión de su sistema operativo en la mayor cantidad de móviles. ¿Cuál fue el problema que se encontró? Que no se dieron cuenta de que el mantener tantísimas versiones podría suponer un problema de costes para ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que bueno, que normalmente nosotros tenemos una... ¿2 minutos? Vale. Tenemos una vigencia del móvil de apenas 2 años, 2 años y medio. La gente de iOS, por ejemplo, como no tiene tanta fragmentación, pues está mucho más segura. Voy a ir súper rápido. Vamos a poner aquí un plano de todo lo que son los móviles infectados, el porcentaje que existe a nivel mundial y, bueno, como vemos, China sigue siendo una de las grandes potencias, entre otras cosas, de móviles infectados. Ahí os pongo una diapositiva de evolución de tipos de malware en móviles. ¿Vale? Todas las que han crecido, normalmente las que más avanzan son las RIX-Tool, o que son herramientas que no se consideran maliciosas, pero que llevan a cabo alguna acción que luego da pie a que, por ejemplo, nos infecte un ransomware. Y luego, ahí os voy a explicar también, que lo podéis leer con más tranquilidad cuando se cuelgue la presentación, cómo se propaga el malware en los dispositivos móviles. Luego os indico también las desventajas del jailbreaking o el rooting del dispositivo, que es al final es abrirlo, y los peligros o consecuencias que puede tener, sobre todo relacionada con accesos no autorizados. Mencionar que en INCIBE, del año pasado a este año, hemos aumentado el número de incidentes que hemos gestionado, no que hemos detectado, porque detectamos muchísimos, pero gestionamos lo que nuestra capacidad humana nos da. Y decir que el porcentaje de aumento del año pasado a este no es muy notable, pero es porque la gente y las empresas cada vez están más concienciadas. Antes subíamos un 25-30% y ahora subimos cada vez menos, afortunadamente, dándonos cuenta de que realmente los usuarios y empresas están más concienciados. Os facilito también una serie de recomendaciones para usuarios relacionadas con móviles, recomendaciones para personal de sistemas o de TI, ¿vale? Y para desarrolladores o auditores de aplicaciones móviles. También os dejo todos los puntos de contacto, mencionar que nosotros somos el punto de referencia para la gestión de incidentes de ciudadanos, empresas y la red académica, aunque bueno, no es vuestro ámbito. Y nada más, muchas gracias, espero que os haya resultado interesante la charla, y si tenéis alguna duda, alguna cuestión a lo largo de la jornada, estaré encantado de solucionárosla o daros las pistas, recomendaciones que necesitéis.